¿Te imaginas estar a segundos de firmar el contrato más importante de tu vida, con millones de pesos en juego, y que una empleada de limpieza te susurre al oído: no firme, es una trampa? Esta es exactamente la situación que vivió Alejandro Mendoza, un exitoso empresario mexicano que estaba a punto de cerrar la fusión empresarial más grande de su carrera. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque lo que estás a punto de descubrir te va a impactar profundamente. En el 106 mundo de los negocios, donde la traición y la lealtad se mezclan constantemente, donde las apariencias engañan y donde el dinero puede transformar hasta a los amigos más cercanos, esta historia te mostrará que a veces las personas más inesperadas pueden convertirse en nuestros verdaderos salvadores. Alejandro había dedicado años de su vida construyendo su imperio empresarial desde cero. Miles de millones de pesos estaban sobre la mesa. Sterling Corporation prometía llevarlo a un nivel completamente nuevo, y todo parecía perfecto. ¿Alguna vez te ha pasado que algo que parece demasiado bueno para ser verdad, efectivamente lo es? Porque eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en esa sala de juntas. Isabela, una mujer de 30 años que trabajaba como empleada de limpieza en el turno nocturno, había sido testigo silencioso de conversaciones que nadie más había escuchado. Quédate conmigo hasta el final, porque te aseguro que su valentía te va a sorprender. En un mundo donde muchos prefieren mirar hacia otro lado cuando ven injusticias, ella decidió arriesgar todo lo que tenía por hacer lo correcto. La tensión en esa sala de juntas era palpable. Fernando Torres, el socio de toda la vida de Alejandro, y Ramírez, el representante de Sterling, observaban confundidos mientras el millonario dejaba caer su pluma, paralizado por esas 4 palabras que cambiarían su destino para siempre. Los contratos estaban listos, los abogados esperaban, los inversionistas aguardaban, con expectativa, pero algo en la voz de Isabela había tocado una fibra sensible en el corazón de Alejandro. Lo que vas a descubrir ahora sobre esta increíble historia de traición, valentía y redención podría sorprenderte completamente, porque cuando Isabela se acercó a susurrar esas palabras al oído de Alejandro, no tenía idea de que estaba arriesgando mucho más que su trabajo. No sabía que detrás de esa fusión aparentemente perfecta se escondía una conspiración que había sido planeada meticulosamente durante meses. Y ahora, mientras Alejandro procesaba esas palabras que resonaban en su mente como campanas de alarma, su vida estaba a punto de dar un giro completo. La transformación que experimentó en esos segundos fue visible para todos en la sala. Su rostro, que momentos antes irradiaba confianza y seguridad, ahora mostraba una mezcla de confusión y algo más profundo, algo que ni él mismo podía explicar completamente. La pluma que había sostenido con firmeza durante toda la reunión se deslizó lentamente de sus dedos, cayendo sobre la mesa de caoba con un sonido seco que pareció resonar eternamente en el silencio que se había apoderado del lugar. Fernando Torres, quien había estado a su lado durante 15 años construyendo este imperio desde cero, lo miraba con una expresión que oscilaba entre la preocupación genuina y algo que Alejandro no había notado antes. Ramírez, el representante de Sterling Corporation, ajustó nerviosamente su corbata mientras observaba cómo su multimillonario acuerdo comenzaba a tambalearse. Si historias como esta te hacen reflexionar sobre la justicia y la valentía, suscríbete al canal, porque aquí exploramos las complejidades de la naturaleza humana a través de relatos que van directo al corazón. En el mundo de los negocios, donde cada segundo vale miles de pesos y donde las decisiones se toman con la velocidad de un rayo, pedir tiempo para reflexionar es casi un acto revolucionario. Pero Alejandro sintió que necesitaba exactamente eso.
Su mente comenzó a procesar no solo las palabras de Isabela, sino también pequeños detalles que había pasado por alto durante semanas de negociaciones. La mentalidad empresarial que había desarrollado durante años le había enseñado a confiar en sus instintos, y en ese momento todos sus instintos le gritaban que algo no estaba bien. «Necesito 5 minutos». Fueron las palabras que salieron de su boca, palabras que causaron un impacto inmediato en toda la sala. Los abogados intercambiaron miradas desconcertadas. Los ejecutivos de Sterling se removieron incómodos en sus asientos y Fernando no pudo ocultar un destello de algo que parecía irritación detrás de su sonrisa profesional. En el mundo corporativo, donde todo está cronometrado al segundo, donde cada reunión tiene una agenda estricta y donde el tiempo es literalmente dinero, esa petición sonaba casi absurda. La verdad oculta detrás de esa petición era que Alejandro estaba experimentando algo que nunca había sentido antes en su carrera. Durante años, había tomado decisiones basándose en números, proyecciones y análisis exhaustivos. Había confiado en su equipo, especialmente en Fernando, para revisar cada detalle de cada contrato. Pero ahora, las palabras de una empleada de limpieza habían plantado una semilla de duda que estaba creciendo rápidamente en su mente. Los bastidores de esa sala de juntas comenzaron a revelar tensiones que antes habían permanecido ocultas. La impaciencia mal disimulada de algunos ejecutivos, las miradas que se cruzaban entre Fernando y Ramírez, el sudor que comenzaba a aparecer en las frentes de quienes habían estado absolutamente seguros de que todo saldría según el plan. El viaje emocional que Alejandro estaba experimentando en esos minutos era intenso y desconcertante. Isabela había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido, empujando su carrito de limpieza hacia la salida del salón. Pero el impacto de su advertencia permanecía vibrando en el aire, como las ondas de una piedra arrojada a un lago tranquilo. Alejandro se levantó de su silla. Necesitaba moverse, necesitaba salir de esa atmósfera cargada de expectativas y presión para poder pensar con claridad. Las revelaciones que estaban por venir cambiarían no solo su perspectiva sobre este negocio en particular, sino sobre toda su vida empresarial. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió a continuación entre Alejandro e Isabela revelaría una conspiración que había estado gestándose durante meses en las sombras de su propia empresa. Alejandro salió de esa sala de juntas con una determinación que sorprendió hasta a él mismo. Su transformación mental había sido tan rápida como intensa. En lugar de regresar inmediatamente para firmar el contrato como todos esperaban, decidió seguir a Isabela. La vio empujando su carrito por el pasillo, moviéndose con esa invisibilidad que caracteriza a quienes trabajan en las sombras de los grandes edificios corporativos. Su viaje hacia la verdad estaba comenzando, aunque aún no lo sabía completamente. La alcanzó justo cuando ella estaba entrando a una pequeña sala de descanso. El impacto de verla ahí, en ese espacio modesto, comparado con las lujosas oficinas ejecutivas, le recordó la brecha enorme que existía entre su mundo y el de ella. Pero en ese momento, esas diferencias sociales parecían irrelevantes. Lo único que importaba era entender qué había detrás de esa advertencia que había sacudido todos sus cimientos. «Usted», le dijo con una voz que intentaba ser firme, pero que traicionaba su confusión interna, «conmigo ahora». Isabela se detuvo, claramente sorprendida por la intensidad en sus ojos. El ambiente en esa pequeña habitación se volvió denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos había anticipado. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos y se giró hacia ella con una mentalidad completamente diferente a la que había tenido solo minutos antes. «Explícame ahora», Le Pen dijo cruzando los brazos, «y convénceme de que no estás completamente loca por interrumpirme de esa manera».
Sus palabras sonaron más duras de lo que había pretendido, pero la presión de la situación, los millones en juego y la confusión que sentía habían alterado su usual diplomacia empresarial. Los bastidores de su personalidad ejecutiva se estaban revelando, mostrando a un hombre que, bajo toda esa seguridad aparente, también podía sentir miedo e incertidumbre. Isabela lo miró directamente, a los ojos con una valentía que lo sorprendió. No había intimidación en su postura, no había la sumisión que él habría esperado de una empleada confrontada de esa manera por su jefe. En cambio, había algo sólido, algo auténtico que comenzó a cambiar la dinámica de esa conversación desde el primer segundo. Si esta historia tocó tu corazón o te hizo pensar en tus propias decisiones, regálame un like para saber que conectamos a través de este relato. Sé cómo suena, comenzó ella, pero escuché conversaciones, cosas que nadie más oyó. Su voz temblaba ligeramente, pero se fortaleció mientras continuaba hablando. Están planeando algo contra usted, utilizando ese contrato para transferir deudas ocultas y para robar su empresa. Las palabras salieron de su boca como un río que había estado contenido durante mucho tiempo, y el efecto en Alejandro fue inmediato y devastador. La verdad oculta que Isabela estaba revelando golpeó a Alejandro como una onda expansiva. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Sterling y su socio Fernando, respondió ella sin vacilar. Están usando el contrato para transferir deudas ocultas y desestabilizar su empresa. Si firma, les estará entregando todo. El viaje emocional que Alejandro experimentó en esos segundos fue intenso y desorientador. Fernando, su amigo de la universidad, su socio durante 15 años, el hombre que había estado a su lado construyendo todo desde cero, realmente podía estar traicionándolo. Las revelaciones de Isabela comenzaron a conectar pequeños detalles que había ignorado. Reuniones a las que no había sido invitado, conversaciones que se detenían cuando él entraba, decisiones que Fernando había tomado sin consultarle. La transformación en la mentalidad de Alejandro era palpable. Durante años había operado desde un lugar de confianza absoluta en su círculo más cercano. Su mundo empresarial se había construido sobre relaciones que creía sólidas e inquebrantables. Pero ahora, las palabras de una empleada de limpieza estaban desmoronando esas certezas como un castillo de naipes en el viento. El impacto de esa conversación estaba siendo mucho más profundo de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Ahora el verdadero desafío sería determinar hasta dónde llegaba esa conspiración y qué tipo de evidencia tendría Isabela para respaldar acusaciones tan graves. La transformación en la mentalidad de Alejandro lo llevó a hacer algo que jamás había hecho en 1900. Su carrera empresarial. Decidió darle una oportunidad real a alguien que, según todos los estándares corporativos, no tenía ninguna credibilidad. Pero había algo en la forma en que Isabela había hablado, en la firmeza de su voz cuando mencionó los nombres, en la manera en que había sostenido su mirada sin pestañear, que resonaba con esa intuición empresarial que lo había llevado al éxito durante tantos años. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó, dándose cuenta de que en todos esos meses nunca se había molestado en conocer a las personas que mantenían su edificio limpio y funcionando. Isabela, respondió ella. Isabela Vázquez. Trabajo en el turno nocturno desde hace 10 meses. Esas palabras revelaron algo importante. 10 meses era exactamente el tiempo que había comenzado las negociaciones preliminares con Sterling Corporation. La sincronización no podía ser casualidad. Su viaje hacia la verdad oculta estaba tomando una dirección que nunca había imaginado. En el mundo de los negocios, las decisiones se basan en datos duros, análisis financieros y proyecciones a largo plazo. Pero ahora se encontraba considerando basar una de las decisiones más importantes de su vida en el testimonio de una empleada de limpieza
que trabajaba cuando todos los demás se habían ido a casa. Los bastidores de su empresa, esos espacios y momentos en los que él nunca había estado presente, de repente se volvían cruciales para entender su propio futuro. La mentalidad analítica que había desarrollado durante años en el mundo corporativo comenzó a procesar la información de una manera diferente. Si Isabela realmente tenía acceso a conversaciones que ocurrían durante la noche, si realmente había estado presente cuando se creía que nadie escuchaba, entonces sus acusaciones podrían tener un fundamento sólido. El impacto de esa posibilidad lo hizo reconsiderar completamente su percepción de la vigilancia y la seguridad en su propia empresa. «Escucha, Isabela», le dijo, su voz ahora más controlada pero cargada de una intensidad nueva. «Déjame ser claro contigo. Si esto es una mentira, una teoría conspirativa o algún intento de llamar la atención, te despido en el acto». Las palabras salieron con más dureza de la que había pretendido, pero necesitaba establecer la seriedad de la situación. Los millones de pesos en juego, la reputación de su empresa y 15 años de amistad con Fernando estaban siendo cuestionados por alguien que ganaba una fracción de lo que él gastaba en almuerzos de negocios. Isabela no retrocedió ante la amenaza. En cambio, su respuesta reveló una determinación que sorprendió a Alejandro. «Entiendo y acepto eso», dijo con una tranquilidad que contrastaba con la tensión del momento. «Pero si me quedo callada y usted pierde todo, jamás me lo perdonaría». Esas palabras tocaron algo profundo en él. Aquí había una persona que estaba dispuesta a arriesgar su sustento, su estabilidad económica, por hacer lo que consideraba correcto. La transformación que estaba experimentando Alejandro lo llevó a tomar una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que seguiría. En lugar de regresar inmediatamente a la sala de juntas para tranquilizar a los inversores y socios, decidió apostar por la posibilidad de que Isabela estuviera diciendo la verdad. «¿Tienes pruebas?», le preguntó, observando cómo sus ojos se iluminaron con algo que parecía alivio mezclado con determinación. «Estas historias requieren investigación profunda y tiempo para ser contadas con el respeto que merecen. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete y acompáñame en este viaje de descubrimiento». «Las tengo», respondió ella sin vacilar. «Fotografías, registros, capturas de pantalla, puedo mostrárselas». El viaje hacia las revelaciones que cambiarían su vida estaba oficialmente comenzando. Alejandro miró hacia la ventana de esa pequeña sala, viendo la Ciudad de México extenderse bajo el cielo vespertino. En algún lugar allá afuera, la verdad sobre su empresa y su futuro estaba esperando ser descubierta. «Esta noche a las 7», le dijo asintiendo hacia el espacio que los rodeaba. «Aquí mismo en esta sala. Trae todo lo que tengas». Ahora el verdadero trabajo de investigación estaba a punto de comenzar, y ambos sabían que después de esa reunión nocturna, nada volvería a ser igual. «Esta noche a las 7», le dijo asintiendo hacia el espacio que los rodeaba. «Aquí mismo en esta sala. Trae todo lo que tengas». Ahora el verdadero trabajo de investigación estaba a punto de comenzar, y ambos sabían que después de esa reunión nocturna, nada volvería a ser igual. El viaje de regreso a la sala de juntas fue uno de los más largos de la vida de Alejandro, aunque físicamente solo tomó unos segundos. Su transformación mental era tan profunda que sentía como si estuviera viendo su propio edificio con ojos completamente nuevos. Los pasillos que había recorrido miles de veces ahora parecían diferentes, cargados de secretos y conversaciones que había estado perdiendo durante meses. La mentalidad con la que había operado durante años, esa confianza ciega en su círculo más cercano, había comenzado a resquebrajarse. Cuando empujó la puerta del salón de juntas, todos los ojos se dirigieron hacia él con una expectativa que ahora le resultaba casi sofocante.
Fernando se incorporó inmediatamente, esa sonrisa familiar que durante 15 años había interpretado como genuina preocupación, pero que ahora comenzaba a parecerle forzada. Ramírez se ajustó la corbata nerviosamente, claramente ansioso por retomar el proceso de firma que había sido interrumpido de manera tan abrupta. ¿Resolviste lo que necesitabas?, preguntó Fernando, y algo en su tono hizo que Alejandro prestara más atención de la habitual. Había una urgencia sutil ahí, una prisa que antes habría pasado desapercibida. Los bastidores de esa relación de años comenzaron a revelarse bajo una nueva luz, mostrando matices que su confianza ciega había opacado durante mucho tiempo. Sí, respondió Alejandro, pero en lugar de dirigirse a su asiento, permaneció de pie. La decisión que estaba a punto de tomar representaba un punto de no retorno en su carrera empresarial. Pero creo que necesito revisar algunas cláusulas más detalladamente. Reprogramemos para mañana. El impacto de esas palabras en la sala fue inmediato y palpable. El silencio se volvió tenso, cargado de una energía que no había estado presente antes. Fernando se puso de pie lentamente, sus puños presionados contra la mesa en una postura que Alejandro nunca había visto antes. Esto no tiene sentido, Alejandro. Hemos revisado cada detalle de este documento durante semanas. Estamos perdiendo tiempo valioso. Su voz tenía un filo que cortaba el aire, revelando una impaciencia que iba más allá de la frustración profesional normal. La verdad oculta detrás de esa reacción comenzó a filtrarse en la conciencia de Alejandro. En todos sus años de sociedad, Fernando nunca había presionado de esa manera, nunca había mostrado esa urgencia desesperada por cerrar un trato. Sus decisiones empresariales siempre habían sido medidas, calculadas, basadas en análisis exhaustivos. Pero ahora parecía estar operando desde un lugar completamente diferente. Ramírez intervino con una agitación que parecía desproporcionada para la situación. Señor Mendoza, todos están aquí. Sterling tiene otros interesados. El mercado está inestable. Las acciones están al alza. Es ahora o nunca. La presión que estaban ejerciendo comenzó a revelar algo más profundo. En el mundo de los negocios legítimos, un día adicional de revisión raramente causa este tipo de pánico. La transformación en la perspectiva de Alejandro le permitió ver patrones que había estado perdiendo. La insistencia casi desesperada, la urgencia artificial, la presión emocional que estaban aplicando, todo comenzaba a tener sentido bajo la luz de las acusaciones de Isabela. Su viaje hacia la comprensión estaba revelando que quizás había estado viviendo en una burbuja de confianza mal colocada durante mucho tiempo. La decisión es mía, respondió con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. Tomó el contrato y lo colocó en su portafolio con movimientos deliberados. Los veré mañana. Las revelaciones de esa tarde habían cambiado algo fundamental en su mentalidad empresarial. Ya no era el mismo hombre que había entrado a esa sala unas horas antes, listo para firmar sin cuestionar. El ambiente en la sala se volvió glacial. Fernando lo observaba con una intensidad que nunca antes había dirigido hacia él, mientras Ramírez hacía un esfuerzo visible por controlar su frustración. Sin darles oportunidad de argumentar más, Alejandro salió de la sala, llevándose consigo no solo el contrato, sino también la creciente certeza de que Isabela podría estar diciéndole la verdad sobre una conspiración que había estado desarrollándose justo bajo sus narices. Dale like si sientes que historias como esta merecen ser contadas y compartidas, porque tu apoyo es lo que hace posible que sigamos explorando estos temas tan importantes. Ahora el verdadero desafío sería esperar hasta las 7 de la noche para ver exactamente qué tipo de evidencia tenía Isabela y hasta dónde llegaba realmente la traición que comenzaba a sospechar. Las horas que siguieron fueron las más largas en la carrera empresarial de Alejandro.
Su transformación mental lo había llevado a un estado de hiperconciencia donde cada detalle de su empresa parecía sospechoso. Observaba a Fernando desde una nueva perspectiva, notando cosas que antes habían pasado desapercibidas. La forma en que evitaba su mirada cuando hablaban sobre Sterling, las llamadas telefónicas que interrumpía cuando él entraba a su oficina, esas pequeñas sonrisas que ahora le parecían calculadas en lugar de genuinas. A las 7 en punto, Alejandro caminó hacia esa pequeña sala de descanso con una mezcla de expectativa y temor que no había experimentado desde sus primeros días como empresario. El viaje hacia la verdad oculta estaba a punto de revelar si su intuición había sido correcta o si estaba a punto de arruinar su relación con su socio más cercano, basándose en las palabras de una empleada que apenas conocía. Isabela ya estaba ahí cuando llegó, sentada en una de las sillas con una pequeña mochila en su regazo. Se puso de pie tan pronto como lo vio entrar, y su rostro mostraba una determinación que contrastaba completamente con la imagen de sumisión que él había tenido de las empleadas de limpieza. Los bastidores de su empresa estaban revelando personas completamente diferentes a las que había asumido conocer. «Gracias por venir», le dijo, y aunque su voz temblaba ligeramente, había una firmeza en ella que le recordó a Alejandro por qué había decidido darle esta oportunidad. «Muéstrame lo que tienes», respondió él, sentándose frente a ella en esa pequeña mesa redonda que de repente se había convertido en el centro de su universo empresarial. Isabela abrió su mochila y sacó su teléfono celular. Sus manos, temblando ligeramente mientras navegaba por las fotografías. «Todo comenzó hace 3 semanas», dijo, respirando profundamente. «Estaba limpiando la oficina de Fernando cuando escuché voces en la sala contigua. Se detuvo, claramente luchando con la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Reconocí su voz y la de una mujer. Estaban hablando sobre usted». El impacto de esas palabras fue inmediato. Alejandro se inclinó hacia adelante, su mentalidad empresarial ahora completamente enfocada en procesar la información que estaba recibiendo. «Continúa», le dijo, aunque una parte de él temía lo que estaba por escuchar. Isabela deslizó su dedo por la pantalla y le mostró una fotografía borrosa tomada a través de una rendija en la puerta. Era la imagen de una mujer, rubia, alta, siempre vestida con ropa cara. La transformación en la expresión de Alejandro fue visible cuando reconoció a la persona en la fotografía. Valeria Castro, su exnovia, la que había terminado su relación 2 años atrás, diciendo que eran demasiado diferentes. ¿Cómo podía estar involucrada en esto? Su viaje emocional en esos segundos fue intenso y desorientador. Las revelaciones estaban conectando personas de su pasado con traiciones de su presente de maneras que jamás había imaginado. «Ella y Fernando están juntos ahora», continuó Isabela, «y están planeando algo en su contra». Deslizó hacia la siguiente fotografía mientras hablaba. «Escucha esto». Presionó play en una grabación, y aunque el audio no era perfecto, las voces eran lo suficientemente claras. «Una vez que firme, tendremos control total de los activos», decía una voz que Alejandro reconoció inmediatamente como la de Valeria. «¿Estás segura de que Alejandro no sospecha nada?», respondía Fernando. «Alejandro siempre ha sido demasiado ingenuo para notar cuando lo están traicionando. Fue cierto conmigo y será cierto ahora». El impacto de escuchar esas palabras fue devastador. La verdad oculta que se estaba revelando era mucho más personal y dolorosa de lo que había anticipado. No solo estaba siendo traicionado profesionalmente, sino que su relación pasada había sido una mentira desde el principio. Su transformación mental ahora incluía reexaminar no solo su presente empresarial, sino también su pasado emocional. Los bastidores de su vida personal y profesional se estaban entrelazando de maneras que revelaban una conspiración mucho más elaborada y personal.
de lo que había imaginado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque las evidencias que Isabella estaba mostrando revelarían el alcance completo de una traición que había estado años en desarrollo. La transformación emocional que experimentó Alejandro al escuchar esa grabación fue algo que jamás olvidaría. Valeria riéndose de él, burlándose de lo que ella llamaba su ingenuidad, describiendo su naturaleza confiada como una debilidad que podían explotar. El impacto de esas palabras resonaba en su mente como ecos de una traición que había comenzado mucho antes de que Sterling Corporation apareciera en su vida. Si crees que las mejores historias son aquellas que nos enseñan algo sobre nosotros mismos, únete a esta comunidad suscribiéndote al canal, donde cada relato tiene un propósito más profundo. Su viaje hacia la comprensión total de la situación lo llevó a reexaminar cada momento de su relación con Valeria. Esas cenas románticas donde ella siempre hacía preguntas sobre sus proyectos empresariales, esa forma sutil en que se interesaba por sus socios y sus planes de expansión, incluso esa ruptura aparentemente amigable donde ella había insistido en mantener contacto con su círculo de amigos empresariales. Todo había sido parte de un plan mucho más grande. Isabella deslizó hacia más fotografías en su teléfono, mostrándole documentos que había logrado capturar durante sus turnos nocturnos. ¿Hay más?, preguntó Alejandro, aunque su voz sonaba ronca por el shock de lo que acababa de descubrir. Mucho más, respondió ella, y continuó mostrándole evidencias que harían que su comprensión de la situación se volviera aún más compleja y dolorosa. Las revelaciones que siguieron mostraron contratos con cláusulas diferentes a las que Alejandro había visto, transferencias bancarias a cuentas que no reconocía y, lo más devastador de todo, documentos que revelaban que habían alterado el contrato original. «Mire esta sección», le dijo Isabella, señalando una de las imágenes en su teléfono. «En la versión que usted tiene, dice que mantendrá el 60% del control, pero en la real, la que usarán cuando firme, se queda solo con el 20%. La verdad oculta detrás de esa fusión comenzó a revelarse en toda su magnitud criminal. No era solo una mala inversión o un trato desfavorable, era fraude documental directo. Un crimen que podría llevarlo no solo a la ruina financiera, sino también a enfrentar cargos legales. Su mentalidad empresarial, entrenada durante años para identificar riesgos y oportunidades, ahora tenía que procesar el hecho de que había estado a segundos de firmar su propia destrucción. Los bastidores de Sterling Corporation se revelaron como algo completamente diferente a lo que había creído. Isabella le mostró evidencias de transferencias de 15 millones de pesos que habían ocurrido la semana anterior, dinero que supuestamente había ido de la cuenta de Sterling a cuentas personales de Fernando. El impacto de ver esos números, esas cantidades astronómicas siendo movidas a espaldas suyas, lo golpeó como una avalancha. «Fernando ha sido mi mejor amigo durante 15 años», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para Isabella. «Fuimos juntos a la universidad, construimos todo esto desde cero». Su transformación mental incluía ahora aceptar que la persona en quien más confiaba en el mundo había estado planeando su destrucción durante meses, posiblemente años. A veces las personas cambian cuando hay mucho dinero involucrado, respondió Isabella suavemente, o tal vez siempre fueron así y usted no quiso verlo. Sus palabras tenían una sabiduría que iba más allá de su posición como empleada de limpieza. Había una profundidad en su comprensión de la naturaleza humana que sugería experiencias previas con traiciones y decepciones. El viaje emocional que Alejandro estaba experimentando lo llevaba a cuestionar no solo su presente, sino toda su historia empresarial. ¿Cuántas otras decisiones habían sido manipuladas?
¿Cuántas otras oportunidades había perdido porque confiaba ciegamente en Fernando? Las revelaciones estaban reconfigurando su comprensión de los últimos 15 años de su vida. La evidencia que Isabela había recopilado era meticulosa y devastadora. Fotografías tomadas en riesgo, grabaciones obtenidas durante noches de trabajo cuando creía que nadie la vería, documentos capturados momento a momento durante meses de vigilancia involuntaria. Su dedicación a recolectar esas pruebas mostraba un nivel de valentía y determinación que Alejandro jamás había visto en su mundo corporativo. Ahora la pregunta más importante era qué hacer con toda esa información. Y cómo Isabela había llegado a tener el conocimiento y la experiencia necesarios para reconocer la importancia de lo que estaba viendo y escuchando. La transformación en la mentalidad de Alejandro lo llevó a una comprensión que iba mucho más allá de los números y documentos que tenía frente a él. Lo que Isabela le había mostrado no era solo evidencia de fraude empresarial, sino la revelación de que los últimos 15 años de su vida habían sido construidos sobre una mentira. El impacto emocional de esa realización era casi insoportable, pero su mente empresarial comenzó a procesar las implicaciones legales y financieras de lo que había descubierto. Isabela tomó su teléfono y le mostró otra imagen que hizo que su corazón se detuviera por completo. Era una captura de pantalla de una transferencia bancaria por 15 millones de pesos, dinero que había salido de las cuentas de Miller Technologies, con destino a una cuenta personal bajo el nombre de Fernando Torres. La fecha de la transferencia era de la semana anterior, exactamente cuando Fernando le había asegurado que todo el dinero estaba siendo utilizado para preparativos legítimos de la fusión. Si llegaste hasta aquí y la historia de Isabela y Alejandro te conmovió tanto como a mí al contarla, un like me ayuda a entender que vamos por el camino correcto. Su viaje hacia la comprensión total de la traición incluía ahora la dolorosa aceptación de que Fernando había estado robándole durante meses, utilizando su acceso privilegiado a las cuentas de la empresa para transferir cantidades millonarias a sus propias cuentas. Los bastidores financieros de su empresa, esos movimientos de dinero que él había delegado completamente en su socio de confianza, habían sido utilizados para orquestar su propia destrucción. «Esto es fraude documental», murmuró Alejandro, pasándose una mano por la cara mientras procesaba la magnitud de lo que estaba viendo. «Es un crimen». Su transformación mental incluía ahora no solo aceptar la traición personal, sino también las implicaciones legales que podrían afectar su futuro. La evidencia que tenía frente a él era suficiente para enviar a Fernando y Valeria a prisión durante años. «Y eso no es todo», dijo Isabela, moviéndose hacia la siguiente fotografía. Le mostró documentos que revelaban transferencias adicionales, contratos secretos que él nunca había visto y acuerdos paralelos que habían sido firmados sin su conocimiento. La verdad oculta era que Sterling Corporation no era realmente una empresa activa en el sentido tradicional, sino una fachada elaborada creada específicamente para esta estafa. El impacto de descubrir que había estado a punto de firmar no solo un mal negocio, sino su propia sentencia de ruina financiera y legal, lo golpeó con una fuerza devastadora. Las revelaciones continuaron cuando Isabela le mostró correos electrónicos entre Fernando y ejecutivos de Sterling que él nunca había visto. Mensajes que revelaban que la fusión era en realidad una toma hostil disfrazada. En uno de esos correos, fechado 3 semanas atrás, Fernando había escrito algo que hizo que Alejandro sintiera náuseas físicas. Alejandro es completamente ingenuo. 15 años de amistad lo han cegado ante cualquier posibilidad de traición. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, ya tendremos control total de los activos y estaremos fuera del país.
La crueldad calculada de esas palabras, la forma en que Fernando había instrumentalizado su amistad y confianza, representaba una traición que iba más allá de lo empresarial. Su viaje emocional, a través de esas revelaciones, lo llevó a entender que Valeria tenía razón en una cosa. Él había sido demasiado confiado, demasiado dispuesto a creer en la bondad de las personas más cercanas a él. Pero ahora, esa misma confianza, que había sido utilizada en su contra, se estaba transformando en una determinación férrea de no permitir que esa traición quedara impune. La mentalidad con la que había operado durante años, basada en la confianza mutua y la lealtad, había sido completamente desmantelada por las evidencias que tenía frente a él. Los bastidores de su propia empresa habían estado siendo utilizados para planificar su destrucción, y él había estado financiando sin saberlo su propia ruina. Isabella había documentado meticulosamente cada paso de la conspiración, mostrando un nivel de atención al detalle y comprensión de las complejidades financieras que sugería una experiencia profesional que iba mucho más allá de su trabajo como empleada de limpieza. Su transformación de testigo accidental a investigadora dedicada había sido crucial para descubrir la verdad. Ahora la cuestión más importante era entender por qué Isabella había arriesgado tanto para advertirle sobre esta traición, y qué la había motivado a recopilar evidencias durante meses sin garantía de que alguien le creería. La transformación en la dinámica de esa conversación fue evidente cuando Alejandro se inclinó hacia adelante y le hizo la pregunta que había estado rondando su mente desde el momento en que ella le susurró esa advertencia. ¿Por qué me estás diciendo esto? Podrías perder tu trabajo. El impacto de esa pregunta pareció tocar algo profundo en Isabella, porque por primera vez, desde que habían comenzado a hablar, ella vaciló. Antes de responder, su viaje hacia la comprensión de las motivaciones de Isabella revelaría aspectos de la naturaleza humana que raramente se ven en el mundo corporativo. Porque es lo correcto, respondió finalmente, con una simplicidad que contrastaba con la complejidad de la situación que estaban enfrentando. No puedo quedarme callada y ver que alguien sea traicionado de esa manera. Sus palabras tenían una autenticidad que Alejandro no había escuchado en meses de negociaciones empresariales, llenas de jerga legal y promesas vacías. Los bastidores de esa respuesta revelaban algo más profundo sobre el carácter de Isabella. En un mundo donde la mayoría de las personas prefieren mantenerse al margen cuando ven injusticias, especialmente cuando hacerlo les podría costar su sustento, ella había elegido el camino más difícil. Su mentalidad no estaba guiada por ganancias personales o ventajas estratégicas, sino por un sentido de justicia que parecía intrínseco a su personalidad. La verdad oculta detrás de su valentía era que Isabella entendía perfectamente lo que estaba en juego para ella. Como empleada de limpieza en el turno nocturno, era fácilmente reemplazable y vulnerable a represalias. Sin embargo, había elegido arriesgar su estabilidad económica por hacer lo que consideraba moralmente correcto. Esta revelación sobre su carácter hizo que Alejandro comenzara a verla bajo una luz completamente diferente. «Necesito más evidencias», le dijo Alejandro, su mente empresarial ahora funcionando a toda velocidad. «Necesito estar absolutamente seguro antes de tomar cualquier acción». El impacto de lo que había visto era devastador. Pero años de experiencia en el mundo de los negocios le habían enseñado la importancia de tener evidencia irrefutable antes de hacer acusaciones tan graves contra su socio más cercano. La transformación en la expresión de Isabella mostró que ella había anticipado esa petición. «Puedo conseguir más», respondió sin vacilar, «pero será arriesgado». Su disposición a exponerse a más peligro por alguien que apenas conocía revelaba una profundidad de carácter que era rara en cualquier contexto,
pero especialmente notable en las circunstancias en las que se encontraban. Su viaje hacia la comprensión mutua había creado una alianza inesperada entre el millonario ejecutivo y la empleada de limpieza. Los bastidores de esa relación emergente mostraban que, a pesar de sus diferentes posiciones sociales y económicas, compartían valores fundamentales sobre la honestidad y la justicia que los conectaban de manera profunda. «Entonces ten cuidado», le dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos. «Si Fernando realmente está traicionándome como muestran estas evidencias, si descubre que lo sabemos». No terminó la frase, pero ambos entendían las implicaciones. Las personas capaces de orquestar un fraude de esa magnitud no dudarían en tomar medidas drásticas para proteger sus intereses. El impacto de esa conversación había cambiado fundamentalmente la relación entre ellos. Ya no era solo un ejecutivo recibiendo información de una empleada, sino dos personas que habían decidido trabajar juntas para exponer una injusticia, sin importar las consecuencias personales que pudieran enfrentar. Las revelaciones de esa noche habían plantado las semillas de lo que se convertiría en una investigación más profunda y peligrosa. La mentalidad de Alejandro había evolucionado de la confianza ciega a la vigilancia activa, mientras que Isabela había demostrado una valentía que iba mucho más allá de lo que su posición laboral sugería. La transformación que ambos habían experimentado esa noche los había preparado para enfrentar desafíos que requerirían no solo evidencia, sino también estrategia y, sobre todo, una confianza mutua que había nacido en las circunstancias más improbables. Ahora el verdadero trabajo de investigación estaba a punto de comenzar, y ambos sabían que los riesgos solo aumentarían a medida que se acercaran más a la verdad completa. Al día siguiente, Alejandro llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Su viaje hacia la comprensión de lo que estaba enfrentando lo había llevado a una mentalidad completamente diferente sobre su empresa y las personas que trabajaban en ella. No podía dejar de pensar en Isabela, en la forma en que había identificado esas discrepancias en los contratos, en su conocimiento aparentemente innato de las complejidades financieras corporativas. Su transformación mental lo llevó a tomar una decisión que jamás había considerado antes: investigar a fondo el trasfondo de alguien de su personal de limpieza. Se dirigió directamente a recursos humanos con una determinación que sorprendió hasta a él mismo. «Necesito ver el expediente de Isabela Vázquez», le dijo a Marta, la encargada del departamento, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. El impacto de lo que descubrió cuando abrió ese expediente fue tan sorprendente como las revelaciones de la noche anterior. Los bastidores de la vida de Isabela comenzaron a revelarse de una manera que cambió completamente su comprensión de quién era realmente esta mujer que había arriesgado todo para salvarlo. Isabela Vázquez, de 30 años, tenía un título en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de México, con especialización en finanzas corporativas. «Deloitte Consulting», murmuró Alejandro mientras leía su historial laboral, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba una vez más. Isabela había trabajado durante 2 años en una de las firmas de consultoría más respetadas del mundo, exactamente el tipo de experiencia que explicaba su capacidad para identificar las irregularidades en los contratos de Sterling Corporation. Las revelaciones sobre su pasado profesional hicieron que todo encajara perfectamente. Su viaje hacia la comprensión de esta nueva información lo llevó a preguntarse cómo alguien con ese nivel de educación y experiencia había terminado trabajando como empleada de limpieza en el turno nocturno. La verdad oculta detrás de esa transición profesional prometía ser tan compleja como la conspiración que ella había ayudado a descubrir. La transformación en su perspectiva sobre Isabela fue inmediata y profunda.
Ya no era simplemente una empleada valiente que había escuchado algo por casualidad, sino una profesional altamente calificada que había reconocido inmediatamente las señales de fraude corporativo porque tenía la experiencia y el conocimiento para interpretarlas correctamente. El impacto de ese descubrimiento lo llevó a reconsiderar toda su conversación de la noche anterior bajo una nueva luz. Las preguntas precisas que Isabela había hecho, la forma meticulosa en que había documentado las evidencias, su comprensión inmediata de las implicaciones legales y financieras de lo que había descubierto, todo tenía sentido ahora que conocía su verdadero trasfondo profesional. Su mentalidad empresarial comenzó a procesar las implicaciones de esta revelación. Si Isabela tenía la experiencia de Deloitte Consulting, entonces su análisis de la situación con Fernando y Valeria no era solo intuición o suerte, sino evaluación profesional experta. Los bastidores de su advertencia incluían años de experiencia analizando exactamente este tipo de transacciones corporativas complejas. La transformación en su comprensión de la situación lo llevó a una pregunta aún más importante. ¿Por qué alguien con esas credenciales profesionales estaba trabajando como empleada de limpieza? El viaje hacia esa respuesta prometía revelar otra capa de injusticia que había estado ocurriendo justo bajo sus narices en su propia empresa. Las revelaciones sobre el pasado de Isabela agregaban una dimensión completamente nueva a su alianza emergente. Ya no era solo una cuestión de exponer la traición de Fernando y Valeria, sino también de entender cómo el sistema había fallado a una profesional talentosa, forzándola a trabajar muy por debajo de sus capacidades y calificaciones. Su viaje emocional, a través de estos descubrimientos, lo llevó a confrontar sus propios prejuicios sobre las personas que trabajaban en posiciones de servicio en su empresa. Había asumido automáticamente que Isabela era simplemente una empleada de limpieza sin educación formal, cuando en realidad era una consultora corporativa experimentada que había sido víctima de circunstancias que aún no comprendía completamente. Ahora necesitaba encontrar a Isabela y confrontarla sobre esta información, no desde un lugar de acusación, sino desde un lugar de comprensión y curiosidad sobre las fuerzas que habían moldeado tanto su vida profesional como personal. La transformación en la mentalidad de Alejandro lo llevó a buscar a Isabela por los pasillos de su edificio con una urgencia completamente diferente a la del día anterior. Su viaje hacia la comprensión total de la situación ahora incluía entender no solo la conspiración que ella había descubierto, sino también las circunstancias que la habían llevado a estar en posición de descubrirla en primer lugar. La encontró en el piso 12, limpiando las ventanas de una de las salas de conferencias más pequeñas. El impacto de verla ahí, realizando trabajo manual cuando tenía las credenciales para estar dirigiendo reuniones en esas mismas salas, le produjo una sensación de injusticia que no había anticipado. Los bastidores de su propia empresa comenzaron a revelarse bajo una luz completamente nueva. La observaba. Su transformación emocional incluía ahora una mezcla de admiración y confusión que no sabía cómo expresar. Universidad Nacional, Deloitte Consulting, finanzas corporativas. ¿Por qué no me dijiste quién eres realmente? Las palabras salieron con más dureza de la que había pretendido, pero la revelación lo había dejado sintiendo como si hubiera estado hablando con alguien completamente diferente. El viaje emocional que Isabela experimentó en esos segundos fue visible en su rostro. Su expresión pasó de sorpresa a algo parecido a la resignación, como si hubiera estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. «Porque no importa», respondió con una amargura que cortó el aire entre ellos. «No importa cuántos títulos tenga o dónde haya trabajado antes. Para todos aquí, soy solo la empleada de limpieza latina». La verdad oculta detrás de su respuesta comenzó a revelarse cuando ella continuó hablando. «Trabajé en Deloitte durante 2 años. Era buena en lo que hacía, realmente buena.
Pero cuando llegaba el momento de las promociones, siempre había una razón por la cual no avanzaba. Su voz temblaba ligeramente, pero se fortaleció mientras hablaba. Los bastidores de su experiencia profesional estaban siendo expuestos con una honestidad brutal. El impacto de sus palabras siguientes golpeó a Alejandro como una bofetada. Primero decían que necesitaba más experiencia, después que mi estilo de comunicación no encajaba con la cultura de la empresa. Isabela dio una risa sin humor que resonó en la sala vacía. Traducción. Era demasiado competente para mi posición, pero no tenía la apariencia correcta para un rol de liderazgo. Su transformación de exitosa consultora corporativa a empleada de limpieza representaba un tipo de injusticia sistemática que Alejandro había leído en reportes, pero nunca había presenciado de primera mano. La mentalidad que había desarrollado en su mundo empresarial privilegiado lo había protegido de ver este tipo de discriminación que ocurría incluso en las firmas más prestigiosas. «Eso es discriminación», dijo Alejandro, sintiendo una indignación genuina. Podrías haber presentado una demanda, pero incluso mientras decía las palabras, se daba cuenta de lo ingenuas que sonaban. Isabela lo miró con una expresión que mezclaba paciencia con algo parecido a la lástima. ¿Con qué dinero? ¿Y quién le creería a una latina sobre una empresa como Deloitte? Las revelaciones sobre su experiencia laboral continuaron cuando Isabela explicó las circunstancias que la habían llevado a aceptar cualquier trabajo disponible. Cuando me pidieron que renunciara, en realidad cuando me obligaron a renunciar, se corrigió. Tuve que tomar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Su viaje profesional había sido moldeado por fuerzas que iban mucho más allá del mérito y la competencia. Los bastidores de su decisión de trabajar en el turno nocturno se revelaron cuando mencionó a su hermana. Camila tiene 24 años. Nació con un defecto cardíaco congénito. Necesitamos 4 millones de pesos para la cirugía. La transformación en la comprensión de Alejandro fue inmediata. Aquí había una mujer brillante, educada en una de las mejores universidades del país, con experiencia en una firma de consultoría de primer nivel, trabajando como empleada de limpieza porque el sistema la había fallado y porque tenía responsabilidades familiares que no podía abandonar. El impacto de entender las verdaderas circunstancias de Isabela lo llevó a ver su propia empresa y el mundo corporativo en general bajo una luz completamente diferente. Su viaje hacia la comprensión de las injusticias sistemáticas estaba apenas comenzando y las revelaciones que seguirían cambiarían para siempre su perspectiva sobre el privilegio, la meritocracia y la responsabilidad social. La transformación en la expresión de Alejandro fue evidente cuando Isabela mencionó a su hermana. Toda la indignación que había sentido por la discriminación que ella había enfrentado se multiplicó exponencialmente cuando se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con injusticia profesional, sino también con una crisis médica familiar que requería recursos que su trabajo en Deloitte le habría proporcionado, pero que su actual empleo apenas podía cubrir. El plan de salud cubre el 60% de la cirugía de Camila, continuó Isabela, su voz ahora más controlada, pero cargada de una vulnerabilidad que raramente mostraba. Estaba ahorrando para el resto, haciendo trabajos extra los fines de semana. Los bastidores de su vida personal se revelaron como una lucha constante entre mantener la estabilidad económica necesaria para el tratamiento médico de su hermana y la humillación diaria de trabajar muy por debajo de sus capacidades profesionales. Su viaje emocional durante esa conversación llevó a Alejandro a una comprensión que iba mucho más allá de los números y las estadísticas sobre desigualdad que había leído en reportes corporativos.
Aquí tenía frente a él una profesional brillante, educada en una de las mejores universidades de México, con experiencia en una firma de consultoría de prestigio mundial, trabajando como empleada de limpieza no por falta de ambición o capacidad, sino debido a prejuicios sistémicos y necesidades familiares urgentes. El impacto de esa realización lo golpeó con una fuerza que no había anticipado. Durante años había operado bajo la creencia de que el mérito era lo único que importaba en el mundo empresarial, que las personas exitosas llegaban a la cima por su talento y dedicación, mientras que aquellas en posiciones de servicio simplemente no habían tenido las oportunidades educativas o las habilidades necesarias para ascender. La verdad oculta que Isabela representaba desafiaba completamente esa narrativa. Su transformación mental incluía ahora reconocer que había estado participando inconscientemente en un sistema que desperdiciaba talento humano debido a prejuicios que él mismo no había cuestionado. Los bastidores de su propia empresa probablemente incluían otras personas como Isabela, profesionales calificados, trabajando en posiciones que no reflejaban sus verdaderas capacidades debido a barreras sistémicas que él había estado ignorando. Isabela, dijo, finalmente, después de varios minutos de silencio mientras procesaba toda la información. Su voz tenía una calidad diferente ahora, más suave, pero también más determinada. No tenía idea de todo esto. Las palabras se sintieron inadecuadas para expresar la magnitud de lo que estaba experimentando, pero eran lo único que podía articular en ese momento. La mentalidad con la que había operado durante años estaba siendo fundamentalmente recalibrada. Su viaje hacia la comprensión de la injusticia sistémica lo llevó a ver su responsabilidad como líder empresarial bajo una luz completamente nueva. No era suficiente simplemente dirigir una empresa exitosa. También tenía la responsabilidad de asegurar que esa empresa no perpetuara las mismas injusticias que habían afectado a Isabela. Las revelaciones sobre su situación personal también explicaban por qué había sido tan efectiva en identificar las irregularidades en los contratos de Sterling Corporation. Su experiencia en Deloitte la había entrenado exactamente para reconocer este tipo de discrepancias, y sus circunstancias actuales la habían colocado en la posición perfecta para observar conversaciones que otros nunca habrían escuchado. Su transformación de víctima de discriminación a salvadora de su empresa representaba una ironía que no se perdía en Alejandro. La misma injusticia sistémica que había forzado a Isabela a trabajar en el turno nocturno como empleada de limpieza era lo que la había puesto en posición de descubrir la traición que habría destruido su empresa. El impacto de entender todas estas conexiones lo llevó a una decisión que marcaría no solo el futuro de su investigación sobre Fernando y Valeria, sino también su enfoque hacia la responsabilidad social corporativa. Los bastidores de esta conversación estaban estableciendo las bases para cambios que irían mucho más allá de exponer una conspiración empresarial. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la decisión que Alejandro estaba a punto de tomar sobre cómo proceder con Isabela cambiaría no solo la dinámica de su investigación, sino también la trayectoria de ambas sus vidas de maneras que ninguno de los dos había anticipado. La transformación en la mentalidad de Alejandro lo llevó a hacer una pregunta que revelaría algo fundamental sobre las motivaciones de Isabela. Entiendo todo lo que me has contado sobre tu pasado, pero todavía no comprendo completamente por qué decidiste arriesgar tu trabajo para advertirme. Podrías haber perdido el seguro médico de tu hermana. Su viaje hacia la comprensión de esta valiente mujer necesitaba incluir entender ¿qué la había motivado a tomar una decisión tan arriesgada? Isabela se quedó en silencio por un momento,
mirando hacia la ventana que acababa de limpiar. Cuando finalmente habló, sus palabras revelaron una profundidad de carácter que sorprendió a Alejandro. Parcialmente sí, porque reconocí inmediatamente los documentos falsificados. Mis años analizando contratos corporativos me permitieron ver las discrepancias que otros habrían pasado por alto. Su experiencia profesional había sido crucial, pero los bastidores de su motivación incluían algo más personal. Pero también, continuó, volviéndose para mirarlo directamente, porque usted es diferente de los otros ejecutivos de aquí. He estado observándolo durante meses. Trata a todos con respeto, sin importar su posición. El impacto de esas palabras en Alejandro fue profundo. En su transformación hacia una mayor conciencia social, se dio cuenta de que acciones que él consideraba simplemente cortesía básica habían sido notadas y valoradas por alguien que raramente recibía ese tipo de trato. Su viaje emocional continuó cuando Isabella reveló la conexión más personal detrás de su advertencia. Cuando vi que planeaban destruirlo de la misma manera que arruinaron mi carrera, cuando vi que iban a usar su confianza en su contra, tal como usaron mi competencia en mi contra, no pude quedarme callada. Las revelaciones sobre sus motivaciones mostraron que su decisión había sido tanto estratégica como profundamente personal. La verdad oculta detrás de su valentía era que Isabella había visto en la traición hacia Alejandro un reflejo de las injusticias que ella misma había enfrentado. Su decisión de arriesgar todo para advertirle había sido, en parte, una forma de luchar contra el mismo tipo de destrucción sistemática que había experimentado en Deloitte. Los bastidores de su acción heroica incluían años de frustración canalizada hacia una oportunidad de hacer justicia. La transformación en su relación fue interrumpida abruptamente cuando la voz de Fernando resonó por el pasillo. «Alejandro, ¿qué estás haciendo aquí?» Ambos se giraron para ver a Fernando acercándose con una expresión curiosa que no lograba ocultar completamente una sospecha creciente. El impacto de su aparición súbita cambió inmediatamente la dinámica de la conversación. «Solo revisando cómo va el trabajo de limpieza», respondió Alejandro rápidamente, forzando una sonrisa mientras trataba de mantener la normalidad. «Ya sabes lo particular que soy con los detalles». Su viaje hacia convertirse en un investigador incluía ahora aprender a disimular sus verdaderas intenciones, una habilidad que nunca había necesitado desarrollar en su carrera empresarial anterior. Fernando miró a Isabella, quien había regresado discretamente a limpiar las ventanas, fingiendo no escuchar su conversación, pero algo en la forma en que Fernando la observaba reveló que sus sospechas iban más allá de la curiosidad casual. «¿Desde cuándo te importa personalmente el personal de limpieza?», preguntó, su tono claramente mostrando desconfianza. Los bastidores de esa pregunta aparentemente inocente estaban cargados de implicaciones. La mentalidad calculadora que Fernando había estado ocultando durante años comenzó a mostrarse cuando se dio cuenta de que el comportamiento de Alejandro había cambiado dramáticamente desde el día anterior. Su transformación de socio leal a conspirador cauteloso se estaba volviendo más evidente para aquellos que sabían qué buscar. 15 años de amistad, respondió Alejandro, manteniendo su tono ligero mientras observaba cuidadosamente las reacciones de Fernando. Supongo que después de tanto tiempo, simplemente quiero asegurarme de que todo en la empresa funcione perfectamente. El viaje hacia desenmascarar a su ex mejor amigo requería un nivel de actuación que nunca había imaginado. La tensión en el pasillo se volvió palpable cuando Fernando continuó observando a Isabella con una intensidad que iba más allá de la curiosidad normal. Las revelaciones sobre su verdadera naturaleza estaban comenzando a filtrarse a través de las grietas de su fachada de amistad, mostrando la mentalidad depredadora que había estado ocultando durante años.
El impacto de esa confrontación sutil, pero cargada, estableció el tono para lo que se convertiría en un juego mucho más peligroso de estrategia y supervivencia, donde cada palabra y cada mirada tendría consecuencias que ninguno de los tres podía predecir completamente. La transformación en la dinámica entre Alejandro y Fernando se volvió evidente cuando decidieron caminar juntos hacia el elevador. Su viaje hacia desenmascarar la traición ahora requería un nivel de actuación que ponía a prueba todos sus años de experiencia negociando en el mundo corporativo. Mantuvo una sonrisa natural mientras internamente procesaba todo lo que Isabela le había revelado sobre el hombre que caminaba a su lado. «Almorzamos juntos», sugirió Fernando, presionando el botón del elevador. «Necesito repasar algunos ajustes de contrato contigo antes de la reunión de las 3». Su mentalidad calculadora se revelaba en la forma en que parecía estar buscando oportunidades para mantener a Alejandro bajo observación, aunque disimulaba esa vigilancia como preocupación profesional normal. Los bastidores de esa invitación, aparentemente inocente, estaban cargados de intenciones que Alejandro ahora podía interpretar bajo una luz completamente diferente. Durante años había visto esas iniciativas de Fernando como manifestaciones de su sociedad sólida y su amistad genuina. Pero su transformación hacia una mayor conciencia sobre las verdaderas motivaciones de las personas le permitía ver que Fernando estaba intentando evaluar si había algún cambio en su comportamiento que pudiera representar una amenaza. Su viaje emocional durante ese almuerzo fue intenso y agotador. Tuvo que sentarse frente al hombre que había planeado su destrucción durante meses, sonreír ante sus bromas, asentir ante sus comentarios sobre la fusión, y fingir la misma confianza ciega que había caracterizado su relación durante 15 años. El impacto psicológico de mantener esa fachada mientras internamente procesaba la magnitud de la traición era casi insoportable. «Alejandro», dijo Fernando inclinándose hacia adelante durante el postre, su voz adoptando un tono que Alejandro había interpretado como preocupación genuina durante años. «Hemos sido amigos durante 15 años. Construimos esta empresa desde cero». Su expresión mostraba lo que parecía ser inquietud sincera. «Si algo te está molestando, puedes decírmelo». La verdad oculta detrás de esas palabras, aparentemente cariñosas, se revelaba ahora en toda su manipulación calculada. Fernando no estaba expresando preocupación genuina por el bienestar de su amigo, sino intentando determinar si Alejandro había descubierto algo que pudiera amenazar sus planes. Los bastidores de esa conversación incluían 15 años de amistad, siendo instrumentalizados para propósitos de espionaje y control. Su transformación hacia una mayor comprensión de las dinámicas de poder y manipulación le permitió a Alejandro responder de manera que tranquilizara las sospechas de Fernando sin revelar lo que realmente sabía. «Solo nervios prenegociación», respondió con una sonrisa que había perfeccionado durante años de reuniones empresariales difíciles. «Ya sabes cómo me pongo antes de las decisiones grandes». El viaje hacia mantener esa fachada, mientras internamente planeaba su próximo movimiento, requería una fortaleza mental que Alejandro no sabía que poseyera. Su mentalidad empresarial, entrenada para evaluar riesgos y oportunidades, ahora tenía que procesar el hecho de que la persona en quien más confiaba en el mundo había estado jugando un juego completamente diferente durante años. «Por supuesto», respondió Fernando, y Alejandro pudo ver el alivio sutil en sus ojos. Su transformación de amigo leal a manipulador experto se había vuelto tan natural que probablemente ni él mismo se daba cuenta de cuándo estaba actuando y cuándo estaba siendo genuino. «Esta fusión nos va a llevar al siguiente nivel, Alejandro. Vamos a ser líderes indiscutibles en el mercado». Las revelaciones sobre su verdadera naturaleza se filtraban a través de cada interacción.
el impacto de escuchar a Fernando hablar sobre su futuro conjunto, sabiendo que en realidad estaba planeando dejarlo sin nada, creaba una disonancia cognitiva que Alejandro luchaba por procesar. Los bastidores de cada sonrisa, cada gesto aparentemente amigable, cada referencia a su sociedad de larga data, ahora se revelaban como herramientas de una manipulación sofisticada. Su viaje hacia la comprensión total de la situación incluía ahora aprender a operar en un mundo donde las apariencias y las realidades estaban completamente desconectadas. La transformación que había experimentado en las últimas 24 horas lo había preparado para enfrentar no solo una traición empresarial, sino también la pérdida de la inocencia sobre la naturaleza humana que había caracterizado su enfoque hacia los negocios y las relaciones personales. Ahora, la verdadera prueba sería mantener esa fachada durante la reunión de las 3, donde tendría que sentarse al lado de Fernando y fingir estar considerando firmar el contrato que sabía que destruiría su vida mientras secretamente planeaba su próximo movimiento con Isabela. La transformación en la perspectiva de Alejandro sobre su relación más importante se profundizó durante las horas que siguieron a ese almuerzo. Su viaje emocional lo llevó a reexaminar cada momento significativo de sus 15 años de amistad con Fernando bajo una nueva luz. Esas celebraciones, después de cerrar grandes contratos, esas noches trabajando hasta tarde, desarrollando estrategias empresariales, incluso ese momento emotivo cuando Fernando había sido el padrino en su boda, todo comenzaba a verse diferente cuando se filtraba a través del lente de la traición. Por primera vez en década y media, Alejandro se encontró cuestionando si realmente conocía al hombre que había considerado su hermano. Su mentalidad analítica comenzó a identificar patrones que había ignorado durante años. Las palabras de Isabela sobre cómo el dinero cambia a las personas resonaban en su mente mientras recordaba decisiones empresariales que Fernando había impulsado, sociedades que había sugerido, inversiones que había recomendado. ¿Cuántas de esas habían sido genuinamente beneficiosas para ambos? ¿Y cuántas habían sido movimientos estratégicos hacia este momento final? Los bastidores de su amistad se revelaban ahora como algo potencialmente más calculado de lo que había imaginado. El impacto de esa realización incluía la posibilidad devastadora de que Fernando hubiera estado planeando esta traición no durante meses, sino durante años. Su transformación hacia una mayor desconfianza era dolorosa, pero necesaria para su supervivencia. Mientras Alejandro luchaba con estas revelaciones en su oficina, a varios pisos de distancia, Isabela estaba viviendo su propio momento de descubrimiento que cambiaría completamente la dinámica de la situación. Esa tarde, mientras terminaba de limpiar los baños ejecutivos del piso 15, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Era casi las 5 de la tarde. La mayoría de los ejecutivos ya se habían ido a casa, pero reconoció inmediatamente la voz profunda de Fernando hablando con alguien. Su viaje hacia convertirse en testigo involuntario de otra conversación crucial comenzó cuando se dio cuenta de que Fernando no estaba solo. La voz que le respondía era la de una mujer, una voz que Isabela había escuchado en las grabaciones que había mostrado a Alejandro la noche anterior. Era Valeria, y su presencia en el edificio después del horario normal de trabajo confirmaba que la conspiración era mucho más activa y urgente de lo que habían imaginado. ¿Estás segura de que es ella?, preguntó Valeria, su voz cortante con irritación que no intentaba disimular. La verdad oculta detrás de esa pregunta hizo que el corazón de Isabela se acelerara cuando se dio cuenta de que estaban hablando sobre ella. Su transformación de observadora secreta a objetivo directo había ocurrido sin que se diera cuenta. «Absolutamente», respondió.
Fernando, su voz acercándose peligrosamente al baño donde Isabela se había refugiado. Revisé las cámaras de seguridad después de ver a Alejandro hablando con ella ayer. Isabela Santos, 30 años, ex empleada de Deloitte, demasiado inteligente para su propio bien. El impacto de descubrir que Fernando había estado investigándola mientras ella lo investigaba a él creó una sensación de pánico que luchó por controlar. Los bastidores de esa conversación revelaron que Fernando había estado un paso adelante durante todo el tiempo, utilizando recursos de la empresa para rastrear sus movimientos y antecedentes. Su mentalidad calculadora había identificado la amenaza que Isabela representaba mucho antes de que ella se diera cuenta de que había sido descubierta. ¿Y crees que escuchó nuestra conversación la semana pasada?, preguntó Valeria, su preocupación ahora claramente visible en su tono. La transformación en su composure revelaba que hasta los conspiradores más sofisticados pueden sentir miedo cuando sus planes se ven amenazados. «Estoy segura de eso», respondió Fernando. «Revisé las cámaras de seguridad. Estaba limpiando mi oficina en el momento exacto en que estábamos finalizando los detalles». Su viaje hacia la comprensión de lo peligrosa que se había vuelto su situación continuó cuando Fernando explicó su plan para neutralizar la amenaza que ella representaba. «Necesito deshacerme de la empleada de limpieza antes de que cause más problemas». Su voz tenía una frialdad que Isabela nunca había escuchado antes, una calidad que revelaba una mentalidad completamente diferente a la que Fernando mostraba públicamente. Las revelaciones que siguieron confirmaron sus peores temores sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger su conspiración. La transformación de investigadora secreta a víctima potencial había ocurrido en cuestión de horas, y ahora Isabela se encontraba enfrentando consecuencias que iban mucho más allá de simplemente perder su trabajo. Ahora el juego había cambiado completamente, y tanto Isabela como Alejandro tendrían que adaptar sus estrategias para enfrentar enemigos que eran mucho más sofisticados y peligrosos de lo que habían anticipado inicialmente. La transformación en la crueldad de la conversación que Isabela estaba escuchando la preparó para lo que vendría después, aunque nada podría haberla preparado completamente para la sofisticación malévola de lo que Fernando tenía planeado. Su viaje hacia convertirse en víctima directa de una conspiración corporativa estaba a punto de tomar un giro que revelaría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger sus intereses. «¿Cómo?», preguntó Valeria, su voz ahora cargada de una urgencia que contrastaba con su usual composure controlada. Los bastidores de esa pregunta revelaban que incluso los conspiradores más experimentados pueden sentir pánico cuando se enfrentan a amenazas imprevistas. «De la manera más humillante posible», respondió Fernando, y Isabela pudo escuchar la sonrisa cruel en su voz. «La voy a acusar de robar documentos confidenciales justo frente a todos los empleados». Su mentalidad calculadora se revelaba en cada detalle del plan que comenzó a explicar. «Nadie va a creer a una empleada de limpieza despedida por causa justa sobre mí», continuó Fernando. «Y si Alejandro trata de defenderla, bueno, Alejandro ha sido mi mejor amigo durante 15 años. Incluso si tiene dudas, no me va a confrontar públicamente por una empleada de limpieza». El impacto de escuchar cómo su vida y reputación iban a ser destruidas metódicamente hizo que Isabela luchara por controlar su respiración. La verdad oculta detrás de esa estrategia era que Fernando entendía perfectamente la psicología de las dinámicas de poder en el mundo corporativo. Su transformación de socio leal a manipulador experto incluía una comprensión sofisticada de cómo usar los prejuicios sociales para sus propios fines. Las revelaciones sobre la profundidad de su maldad continuaron cuando describió exactamente cómo ejecutaría la humillación pública.
Llamaré a una reunión de seguridad urgente para todos los empleados. Anunciaré que se descubrieron documentos confidenciales fotografiados y removidos de las oficinas ejecutivas, explicó Fernando. Su viaje hacia convertirse en el villano de esta historia había sido tan gradual que probablemente ni él mismo se daba cuenta de cuándo había cruzado la línea de ambicioso a malévolo. Después de una investigación detallada con nuestro equipo de seguridad, hemos identificado a la persona responsable, continuó, ensayando claramente las palabras que usaría frente a los empleados. Los bastidores de esa actuación revelaban años de práctica manipulando situaciones para su beneficio, una habilidad que había perfeccionado sin que Alejandro nunca se diera cuenta. Lo que siguió fue exactamente lo que Fernando había planeado. Al día siguiente, el sistema de intercomunicación del edificio cobró vida, con un anuncio que hizo que el corazón de Isabela se detuviera. Todos los empleados deben reportarse inmediatamente al auditorio principal para una reunión urgente de seguridad. Su transformación de testigo secreto a víctima pública estaba a punto de completarse de la manera más humillante posible. El viaje hacia el auditorio fue uno de los más largos de la vida de Isabela. Su mentalidad luchaba entre el pánico y una determinación férrea de mantener su dignidad sin importar lo que Fernando tuviera planeado. Los bastidores de su valentía incluían meses de preparación emocional para este tipo de injusticia, aunque nunca había imaginado que sería tan pública y devastadora. El impacto de ver 200 empleados reunidos en el auditorio, todos esperando descubrir qué emergencia de seguridad había ocurrido, creó una sensación de irrealidad que Isabela luchó por procesar. Su transformación de empleada anónima a centro de atención de toda la empresa estaba ocurriendo exactamente como Fernando había planeado. Cuando Fernando subió al escenario con una carpeta manila en la mano, su expresión era de seriedad grim, que inmediatamente captó la atención de todos los presentes. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación», comenzó, su voz amplificada por el micrófono resonando por todo el auditorio. «Desafortunadamente, necesito abordar un asunto muy serio que involucra la seguridad de nuestra empresa. Las revelaciones que siguieron fueron una demostración magistral de manipulación psicológica. Fernando había orquestado cada palabra, cada pausa, cada expresión facial para crear máximo impacto y credibilidad. Su viaje hacia destruir a Isabela había sido planeado con la misma meticulosidad que había usado para planear la traición hacia Alejandro. La verdad oculta detrás de esa performance pública era que Fernando estaba usando la humillación de Isabela como una prueba para Alejandro, una forma de evaluar si su ex mejor amigo realmente sabía algo o si simplemente había sido coincidencia su comportamiento extraño de los últimos días. Ahora el momento de la verdad había llegado, y tanto Isabela como Alejandro enfrentarían la prueba más difícil de sus vidas bajo la mirada de 200 empleados que no tenían idea de estar presenciando una batalla por la justicia que determinaría el futuro de todos ellos. La transformación en la atmósfera del auditorio fue palpable cuando Fernando anunció que documentos confidenciales habían sido fotografiados y removidos de las oficinas ejecutivas. Su viaje hacia la destrucción sistemática de Isabela continuó con una precisión que revelaba meses de planificación. Esto no es solo una violación del contrato, sino también un caso de espionaje corporativo, declaró, su voz cargada de una autoridad que había cultivado durante años. El impacto de esas palabras resonó por todo el auditorio. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas, algunos comenzando a susurrar entre ellos mientras procesaban la gravedad de lo que Fernando estaba describiendo. Los bastidores de esa performance incluían una comprensión sofisticada de cómo crear pánico controlado
y dirigir la atención colectiva hacia un objetivo específico. Después de una investigación detallada con nuestro equipo de seguridad, hemos identificado a la persona responsable, continuó Fernando, su mentalidad manipuladora ahora en plena exhibición. La verdad oculta detrás de esa declaración era que no había habido ninguna investigación real, solo la fabricación cuidadosa de evidencia diseñada para destruir a Isabella de la manera más pública y humillante posible. Su transformación de ejecutivo respetable a perpetrador de injusticia alcanzó su punto máximo cuando pronunció el nombre de Isabella. Isabella Santos del personal de limpieza, ¿podrías venir al frente, por favor? Todos los ojos se giraron hacia ella, y Isabella sintió el peso de 200 miradas mientras caminaba hacia el frente del auditorio. Su viaje hacia la humillación pública requería una fortaleza que no sabía que poseyera. Lo que siguió fue una demostración de cómo el poder puede ser usado para destruir a los inocentes. Fernando presentó fotografías que supuestamente mostraban a Isabella tomando fotos de documentos confidenciales, evidencia que había sido cuidadosamente fabricada usando tecnología de edición sofisticada. Los bastidores de esa fabricación incluían recursos de la empresa siendo utilizados para crear evidencia falsa contra una de sus propias empleadas. El momento más devastador llegó cuando Isabella buscó apoyo en los ojos de Alejandro, quien estaba sentado en la primera fila junto con otros ejecutivos. Su transformación emocional al ver que él permanecía en silencio fue visible para cualquiera que estuviera prestando atención. La verdad oculta detrás de su silencio era que Alejandro estaba experimentando un conflicto interno que lo paralizaba completamente. Su viaje hacia convertirse en cómplice silencioso de una injusticia que sabía que era falsa reveló la profundidad de su cobardía en ese momento crucial. A pesar de conocer la verdad sobre Fernando, a pesar de haber visto las evidencias que Isabella había recopilado arriesgando todo, a pesar de saber que ella era inocente, eligió proteger su posición en lugar de defender a la persona que había tratado de salvarlo. La mentalidad que lo dominaba en esos momentos estaba dividida entre el conocimiento de lo que era correcto y el miedo a las consecuencias de desafiar públicamente a Fernando. Los bastidores de esa decisión incluían 15 años de amistad siendo pesados contra la valentía de una mujer que apenas conocía, y la familiaridad ganó sobre la justicia. El impacto de su silencio en Isabella fue devastador. Había arriesgado su trabajo, su seguridad económica y el seguro médico de su hermana para advertirle sobre la traición, y ahora él la estaba abandonando cuando más lo necesitaba. Su transformación de salvador potencial a traidor silencioso marcó uno de los momentos más dolorosos de toda la historia. Las revelaciones sobre el carácter de Alejandro en ese momento crucial mostraron que incluso las personas que creemos conocer pueden fallar cuando se enfrentan a decisiones difíciles. Su viaje hacia la comprensión de su propia cobardía sería uno de los aspectos más dolorosos de toda esta experiencia, y las consecuencias de esa decisión lo perseguirían mucho después de que la verdad finalmente saliera a la luz. Fernando continuó su actuación magistral, presentando más evidencia falsificada y construyendo un caso que parecía irrefutable para aquellos que no conocían los bastidores de la conspiración. Su mentalidad depredadora había convertido el auditorio en un teatro donde la injusticia se representaba como justicia y donde los espectadores inconscientes aplaudían la destrucción de una inocente. La transformación de Isabella de heroína a víctima estaba siendo orquestada con una precisión que revelaba años de experiencia manipulando situaciones para beneficio personal. Ahora el verdadero desafío sería ver si tendría la fortaleza para mantener su dignidad mientras su mundo se desmoronaba frente a 200 testigos.
El viaje hacia la destrucción total de Isabella continuó cuando Fernando anunció la decisión que había estado esperando toda la audiencia. Señorita Santos, el robo de propiedad intelectual es un delito federal, declaró, su voz ahora cargada de una autoridad falsa que había perfeccionado durante años. Sin embargo, dado su historial previo limpio, estamos ofreciendo terminación por causa justa en lugar de involucrar a las autoridades. Su mentalidad calculadora había convertido incluso esa falsa misericordia en otra herramienta de humillación. Los bastidores de esa declaración incluían la comprensión de que amenazar con cargos criminales haría que Isabella pareciera afortunada de simplemente perder su trabajo, cuando en realidad estaba siendo víctima de una conspiración elaborada. La transformación de su situación de empleada respetable a criminal aparente había sido orquestada con una sofisticación que revelaba la profundidad de la maldad de Fernando. «Esto no es justo». Isabella finalmente encontró su voz, aunque temblaba con una mezcla de terror y indignación. Su viaje hacia defender su inocencia requería una valentía que pocas personas poseen cuando están siendo atacadas tan públicamente. Estaba tratando de proteger, pero Fernando la interrumpió con una dureza que cortó el aire del auditorio. «No voy a permitir que un empleado deshonesto difame a esta empresa o a sus ejecutivos». El impacto de esa interrupción fue calculado para silenciar cualquier intento de Isabella de revelar la verdad. Su mentalidad manipuladora había anticipado exactamente qué diría ella y había preparado respuestas diseñadas para desacreditar cualquier cosa que pudiera revelar sobre la conspiración. Los bastidores de esa performance incluían meses de preparación para este momento exacto. La verdad oculta detrás de la siguiente declaración de Fernando reveló hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger sus intereses. «Seguridad, por favor escolten a la señorita Santos fuera del edificio. Ya no tiene permitido el acceso a nuestras instalaciones». 2 guardias uniformados se acercaron a Isabella, y su transformación de empleada a persona non grata fue completada frente a todos sus antiguos colegas. Su viaje hacia la humillación total incluyó el momento más doloroso cuando los guardias se acercaron. «Puedo caminar por mi cuenta», dijo con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la crueldad de la situación. Su voz era firme nuevamente, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Los bastidores de esa dignidad incluían años de enfrentar discriminación y injusticia que la habían preparado para este momento, aunque nunca de manera tan pública y devastadora. Mientras era escoltada fuera del auditorio, Isabella se detuvo y se giró hacia Alejandro una última vez. El impacto de esa mirada final fue devastador para todos los que lo presenciaron. Sus palabras resonaron por todo el auditorio con una claridad que cortó a través de toda la performance de Fernando. «Cuando descubra la verdad», dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, «recuerde que tuvo la oportunidad de hacer lo correcto hoy y eligió no hacerlo». Su transformación final de víctima silenciosa a profeta de la verdad marcó uno de los momentos más poderosos de toda la historia. Las revelaciones que esas palabras contenían sobre el carácter de Alejandro y las consecuencias futuras de su cobardía resonarían en los corazones y mentes de todos los presentes, aunque en ese momento no entendieran completamente su significado. La mentalidad de Alejandro, durante esos segundos finales, experimentó un conflicto que era visible para cualquiera que lo estuviera observando cuidadosamente. Los bastidores de su silencio incluían una lucha interna entre la cobardía que lo había paralizado y el conocimiento creciente de que estaba siendo cómplice de una injusticia terrible. Su viaje hacia la comprensión de sus propias fallas había comenzado, aunque las consecuencias de esa comprensión tardía serían devastadoras. Isabella fue escoltada fuera del edificio bajo la mirada de cientos de compañeros de trabajo,
algunos que parecían apenados por ella, otros que parecían aliviados de que el problema hubiera sido resuelto. En la acera, uno de los guardias le entregó una caja con sus pocas pertenencias personales. «Lo siento, señorita Santos», dijo el guardia mayor, claramente avergonzado. «Las órdenes son órdenes». Su transformación de empleada respetada a persona despedida públicamente estaba completa, pero los bastidores de esa humillación incluían una determinación férrea que Fernando había subestimado. La verdad oculta era que aunque había perdido la batalla pública, la guerra por la justicia estaba lejos de terminar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque las consecuencias de esa humillación pública y la cobardía de Alejandro establecerían el escenario para una confrontación final que ninguno de los involucrados había anticipado completamente. La transformación en el ambiente del auditorio después de que Isabela se fue palpable. Los empleados comenzaron a dispersarse lentamente, susurrando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar, pero Alejandro permaneció sentado incluso después de que todos los demás se habían ido. Su viaje emocional hacia la comprensión de lo que acababa de hacer lo había dejado paralizado en su asiento, procesando una culpa que crecía exponencialmente con cada segundo que pasaba. Fernando se acercó y puso una mano en su hombro con lo que parecía ser compasión genuina, pero que Alejandro ahora podía reconocer como otra performance calculada. «Sé que esto es difícil, Alejandro. Parecía una buena empleada», dijo, su voz llena de una simpatía falsa que había perfeccionado durante años. Los bastidores de esa actuación incluían la satisfacción de haber eliminado exitosamente la amenaza que Isabela representaba, mientras simultáneamente evaluaba si Alejandro había revelado algo sobre lo que realmente sabía. «Pero a veces las personas nos decepcionan», continuó Fernando, observando cuidadosamente las reacciones de Alejandro. Su mentalidad manipuladora estaba ahora enfocada en asegurar que su ex mejor amigo no había desarrollado sospechas peligrosas. La evidencia era muy clara. El impacto de escuchar esas palabras, sabiendo la verdad detrás de la evidencia, hizo que Alejandro sintiera náuseas físicas. La verdad oculta detrás de la compasión falsa de Fernando era que estaba usando ese momento para presionar hacia adelante con la fusión. «Ahora podemos enfocarnos en lo que realmente importa», dijo, su tono cambiando sutilmente hacia los negocios. «La fusión con Sterling. Nuestra empresa está a punto de convertirse en un imperio, Alejandro. No podemos permitir que empleados desleales arruinen nuestro sueño». Su transformación de consolador, aparente a manipulador empresarial, fue tan fluida que reveló años de práctica en cambiar de personalidad según las necesidades de cada situación. Los bastidores de esa conversación incluían Fernando evaluando si había algún riesgo residual de que Alejandro hubiera creído las acusaciones de Isabela antes de que fueran desacreditadas públicamente. «¿Reprogramamos la firma para mañana por la mañana?», preguntó Fernando, observando la expresión de Alejandro como un halcón. «Primera hora, sin más retrasos». Su viaje hacia asegurar la firma del contrato fraudulento incluía ahora la confianza de que había neutralizado exitosamente la única amenaza real a su plan. Alejandro asintió lentamente, aunque su mente estaba en un lugar completamente diferente. «Sí», murmuró, «primera hora». Su transformación hacia convertirse en un actor en su propia vida había comenzado, aunque no de la manera que habría preferido. Los bastidores de su aparente cooperación incluían una determinación creciente de encontrar una manera de hacer lo correcto, aunque fuera demasiado tarde para Isabela. Después de que Fernando se fue, Alejandro permaneció solo en el auditorio, mirando hacia el escenario donde había presenciado la destrucción de una mujer inocente. Su viaje hacia la comprensión total de su propia cobardía era doloroso pero necesario.
Las palabras finales de Isabella resonaban en su mente como campanas que no podía silenciar. Cuando descubra la verdad, recuerde que tuvo la oportunidad de hacer lo correcto hoy. Esa noche, Alejandro no pudo dormir en absoluto. La imagen de Isabella siendo escoltada fuera del edificio no abandonaba su mente, junto con la desesperación en su voz, cuando le había rogado que la defendiera, y él había permanecido en silencio. Su transformación hacia una mayor conciencia moral estaba siendo acompañada por un insomnio que reveló la profundidad de su remordimiento. A las 3 de la mañana, se rindió ante la imposibilidad de descansar. Se vistió rápidamente y condujo hacia la oficina, determinado a hacer algo que debería haber hecho días antes: investigar por su cuenta, completamente, sin depender de la información filtrada que Fernando le había estado proporcionando durante meses. Su viaje hacia convertirse en un verdadero líder incluía ahora la voluntad de enfrentar verdades que podrían ser devastadoras. El edificio estaba vacío, con solo los guardias nocturnos patrullando los pasillos. Alejandro usó su tarjeta de acceso para tomar el elevador ejecutivo, pero esta vez con una mentalidad completamente diferente. Los bastidores de esa visita nocturna incluían una determinación de descubrir no solo la verdad sobre la fusión, sino también de encontrar evidencia que pudiera vindicar a Isabella, aunque fuera demasiado tarde para salvar su trabajo. Su transformación hacia convertirse en investigador de su propia empresa revelaría secretos que habían estado ocultos justo bajo sus narices durante meses, y las revelaciones que estaba a punto de descubrir cambiarían no solo su comprensión de la conspiración, sino también su determinación de luchar por la justicia que Isabella merecía. Llegó a su oficina y encendió su computadora con una determinación que no había sentido en años. Su viaje hacia la verdad completa comenzó con algo que Isabella había mencionado: las irregularidades en el contrato principal. Durante meses había confiado en Fernando para revisar cada documento, cada hoja de cálculo, cada contrato adjunto, pero ahora, con una mentalidad completamente transformada, decidió examinar todo desde cero, como si nunca antes hubiera visto esos documentos. Todo parecía normal al principio, exactamente como Fernando se lo había presentado durante semanas de revisiones. Pero después de 3 horas de análisis minucioso, Alejandro encontró la primera irregularidad que cambiaría su comprensión de todo. En el contrato principal, en la página 47, había una referencia al anexo C que incluía especificaciones técnicas y distribución de activos post-fusión. El problema era que cuando buscó el anexo C en la carpeta digital, no estaba ahí. Los bastidores de esa ausencia aparentemente menor revelaron algo mucho más siniestro cuando Alejandro accedió al servidor principal de la empresa. Usando sus credenciales de CEO, navegó por los archivos más protegidos hasta que finalmente, en una carpeta encriptada que nunca había visto antes, encontró lo que estaba buscando. Su transformación hacia la comprensión total de la traición comenzó cuando abrió ese archivo y sintió que su sangre se helaba. El impacto de lo que leyó fue devastador. Según el documento, después de la fusión, el 80% de los activos de Miller Technologies serían transferidos a una subsidiaria llamada Sterling International Holdings. Alejandro nunca había escuchado hablar de esta empresa, y mientras continuaba leyendo, descubrió por qué. Sterling International Holdings estaba registrada en las Islas Caimán y tenía solo 2 accionistas principales, Fernando Torres y Valeria Castro. Su viaje hacia la comprensión de la magnitud de la traición incluía ahora la dolorosa aceptación de que esto no había sido planeado durante meses, sino posiblemente durante años. La verdad oculta detrás de la ruptura entre él y Valeria 2 años atrás se revelaba ahora bajo una luz completamente nueva.
Ella no había terminado la relación porque eran incompatibles, sino porque había estado planeando esta estafa y necesitaba distancia emocional para ejecutarla sin remordimientos. «Esto no puede ser», murmuró Alejandro, leyendo el documento 3 veces más, para asegurarse de que no estaba malinterpretando nada. Pero estaba todo ahí, en letra pequeña y términos legales complejos. El plan era tanto inteligente como cruel. Alejandro firmaría el contrato pensando que mantenía control mayoritario de la empresa, cuando en realidad estaría entregando casi todo a una empresa fantasma controlada secretamente por su mejor amigo y su exnovia. Los bastidores de Sterling Corporation se revelaron como algo completamente diferente a lo que había creído cuando imprimió el documento y siguió investigando. Usando sus credenciales de CEO, accedió a los registros bancarios de la empresa y lo que encontró confirmó sus peores temores. En los últimos 2 meses, varias transferencias llamadas preparativos de fusión habían sido realizadas por un total de 23 millones de pesos. Su transformación hacia detective de su propia empresa continuó cuando rastreó exactamente a dónde había ido ese dinero. Usando su acceso al sistema bancario corporativo, descubrió que los 23 millones de pesos habían sido transferidos a una cuenta personal bajo el nombre de Fernando Torres. La mentalidad que había desarrollado para confiar ciegamente en su socio había sido sistemáticamente explotada durante meses para facilitar el mayor robo de su vida. Las revelaciones continuaron cuando encontró correos electrónicos entre Fernando y ejecutivos de Sterling que nunca había sido copiado. Los mensajes revelaron que la fusión era realmente una toma hostil disfrazada y que Sterling Corporation ni siquiera era una empresa activa real, sino simplemente una fachada para la estafa que Fernando y Valeria habían establecido. El impacto de leer esas comunicaciones secretas le mostró que había estado viviendo en una burbuja de confianza mal colocada, mientras su destrucción era planeada meticulosamente. En uno de los correos, fechado 3 semanas atrás, Fernando había escrito algo que hizo que Alejandro sintiera como si hubiera recibido un golpe físico. Alejandro es completamente ingenuo. 15 años de amistad lo han cegado ante cualquier posibilidad de traición. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, ya tendremos control total de los activos y estaremos fuera del país. Su viaje emocional, a través de esas revelaciones, lo llevó a una comprensión que iba más allá de la traición empresarial. La verdad oculta era que Fernando había estado usando su amistad como una herramienta de manipulación durante años, cultivando su confianza específicamente para este momento. Los bastidores de cada celebración, cada momento de apoyo mutuo, cada decisión empresarial compartida, ahora se revelaban como inversiones en una estafa a largo plazo. La transformación en su comprensión del mundo empresarial y las relaciones humanas era completa, pero ahora enfrentaba el desafío de decidir qué hacer con esa información devastadora, especialmente considerando cómo había fallado a Isabela cuando ella había arriesgado todo para advertirle sobre exactamente esto. Y aquí es donde esta historia nos deja una reflexión profunda sobre la valentía, la justicia y las segundas oportunidades. Porque Alejandro tendría que encontrar una forma no solo de exponer la traición de Fernando y Valeria, sino también de redimirse por haber abandonado a Isabela en el momento en que más lo necesitaba. Su viaje hacia convertirse en el hombre que debería haber sido desde el principio apenas estaba comenzando. Esta historia nos muestra que a veces las personas más inesperadas, aquellas que el sistema ha marginado y subestimado, son precisamente las que poseen la valentía moral para enfrentar la injusticia cuando otros no pueden o no quieren hacerlo. Isabela arriesgó todo por hacer lo correcto, y esa decisión eventualmente sería la clave para exponer una conspiración que habría destruido no solo a Alejandro,
sino potencialmente a cientos de empleados inocentes. La verdad es que todos enfrentamos momentos en nuestras vidas donde tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre proteger nuestros intereses y defender a otros que no pueden defenderse a sí mismos. La historia de Alejandro e Isabella nos recuerda que esas decisiones definen quiénes somos realmente, más allá de nuestros títulos, nuestro dinero o nuestra posición social. Si llegaste hasta aquí y esta historia resonó contigo, si sentiste esa conexión con la lucha por la justicia y la importancia de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, me encantaría que te suscribieras al canal. Aquí compartimos historias que van más allá del entretenimiento, historias que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios valores y decisiones. Escribe en los comentarios, la justicia vale la pena. Si esta historia te recordó que siempre